Conozca a los mundialistas ticos con opciones de salir al fútbol internacional y a los que, por el contrario, rechazaron ofertas del exterior. En las 5 noticias interpretadas del día, también le cuento las 10 cosas sobre Marcelo Hernández en medio de dudas sobre su futuro y si partirá del país. Hablamos de los 4 equipos que tienen centro de alto rendimiento, uno con una propuesta ecológica muy llamativa. Y conozca la historia detrás de Jude Bellingham, el inglés que interesa al Real Madrid. No olvide dejar su comentario y por supuesto suscribirse en mi canal de YouTube. En esta ocasión, el Mundial de Qatar no ha sido vitrina suficiente para que los jugadores ticos salten al fútbol internacional. Después de finalizar eliminados en la primera ronda, han surgido múltiples negociaciones entre jugadores, agentes y clubes internacionales. Pero son pocos los futbolistas que han logrado sellar su boleto a Europa o incluso a otras ligas de menor calidad. Línea por línea, analizo los jugadores con ofertas para irse afuera y los que han decidido rechazar los ofrecimientos internacionales porque no son lo suficientemente buenos. El central zurdo de 27 años, Juan Pablo Vargas, tendría ofertas de España, México y la MLS, de acuerdo a su representante Kurmonsic, quien dijo a Tigo Sports que se estaba moviendo para cerrar algún acuerdo. El pero con Vargas es que el club dueño de su ficha, el Millonarios de Colombia, habría pedido $2 millones para dejarlo ir. El central y contención de 21 años, Daniel Chacón, firmó con el Colorado Rapids de la MLS, aunque este acuerdo se produjo antes del Mundial, es decir, sin la vitrina de la gran cita. Jelsin Tejeda tiene una oferta del fútbol de Asia, según confirmó Jafet Soto, aunque por ahora el jugador no decide si la aceptará o no. Según el gerente florense, ahora todo depende del volante recuperador. Rowan Wilson aún no firma con ningún equipo, aunque su prioridad es conseguir un acuerdo fuera del país. De no lograrlo, valoraría opciones en Costa Rica, en cuenta la más fuerte, que sería la del Saprissa. En el caso de Brandon Aguilera, el Nottingham Forest de Inglaterra habría decidido prestarlo y su representante Kurmonsic puntualizó en que habría interés en clubes de Países Bajos, Bélgica y Grecia. También están los casos de los mundialistas que recibieron ofertas internacionales, pero las rechazaron porque no llenaban las expectativas de los clubes. Es el caso de Álvaro Zamora. El agente del jugador dijo a Teletica.com que había una oferta concreta por el volante. El club pretendía que lo enviaran a préstamo con una negociación de compra, es decir, si rendía, compraban su ficha. Sin embargo, al parecer Saprissa no tenía interés en este tipo de acuerdo. Otro caso es el de Keiser Fuller, que tendría una propuesta del fútbol de Brasil, pero la rechazó. Al parecer no se ajustaba a los términos económicos a los que aspira el herediano. Y por último, el caso de Anthony Contreras, quien antes del Mundial tenía alternativas de saltar a Portugal, la MLS e incluso Rusia. Pero a su agente Kurmonsic decidió esperar hasta después del Mundial con la idea de que subiera el precio de su ficha. Por ahora, no hay nada certero ni claro con Contreras. En algún momento entrevistaba a Randall Asofeifa, mundialista y legionario, jugó en Bélgica, jugó en Turquía, sobre las opciones que le aparecen a los jugadores afuera. Es decir, si a usted le aparece una opción de un club de Bélgica, de Noruega, como a Randall que le apareció del fútbol de Bélgica, ¿qué valoraciones hacer antes de tomar la oferta? Randall me decía que hay que valorarlo bien, pero que si es buena, quizás la razón esencial y el punto clave acá es decir, hay que tomarla. ¿Por qué razón? Bueno, porque no se sabe si volverá a aparecer una opción buena. Y hay que recordar que en el exterior, por los montos que se pagan, al final de cuentas un jugador puede garantizar su futuro. Y quiero puntualizar ahora en el caso de Anthony Contreras, delantero costarricense, mundialista en Qatar. Un muchacho muy humilde, muy trabajador, pero que no tuvo un buen mundial. Y que le aparecieron, según el propio representante del jugador, ofertas en Rusia, ofertas en Portugal y en la MLS, incluso superiores al $1 millón. Y que decidieron decir que no a la espera de que a Contreras le apareciera una mejor oferta luego del Mundial, de acuerdo a lo que hiciera en el Mundial. Quiero decir que me parece que es una decisión equivocada. Si a Contreras le había parecido una buena oferta en la MLS o en Portugal, y es un jugador humilde y es un jugador que estaba en ese momento muy bien valorado, me parece que había que tomar la oferta en ese momento. Y digo esto porque
Pasó el Mundial, a Anthony no le fue bien y a la fecha no lo han logrado colocar en el fútbol internacional. Usted no puede rechazar ofertas si hay dos valores agregados en esa oferta. Una buena liga, como la de Portugal, o la MLS, que para Anthony me parece una buena liga, y un monto económico considerable que le puede garantizar su futuro. Habría sido diferente si le aparece una opción en Noruega, por ejemplo, o en Asia, pero con dos ligas competitivas a las puertas de un mundial, me parece que hay una equivocación de por medio. Ojalá el tiempo permita que Anthony Contreras salga al exterior y que sea pronto y que no haya que arrepentirse. Y digo arrepentirse por la selección, porque a la selección claramente le favorece tener legionarios en ligas importantes, pero también por él y su futuro, porque claramente un buen contrato le habría garantizado estabilidad económica para él y para su familia. Ojalá que esté equivocado yo y ojalá que realmente salga algo, y debería servir como lección para algunos jóvenes, de que si aparece algo, lo puede aprovechar. La carrera del futbolista es muy corta y en cualquier momento puede surgir una opción que realmente le garantice su futuro. Aunque el caso más conocido es el de Alajuelense. En Costa Rica hay 4 equipos que pretenden tener su propio CAR, es decir, su centro de alto rendimiento. La apuesta por construir centros de alto rendimiento en Costa Rica es cada vez más fuerte, y hoy en día 4 equipos nacionales apuntan a desarrollar a sus talentos a través de una infraestructura deportiva más elevada y con mejores condiciones. Aunque la mayoría sabe que Alajuelense fue el primero en construir el CAR, ya hay otros clubes dispuestos a tocarse la billetera. El primero que voy a mencionar es el CAIR, el Centro Integral de Alto Rendimiento, un proyecto construido por Roy Barrantes, propietario de Jicaral Cercova, club de la Liga de Ascenso. Barrantes compró una propiedad a 1 kilómetro del estadio de Jicaral y construyó una cancha natural y otra sintética. Luego estrenó un gimnasio y unos camerinos, y en el mediano plazo pretende crear un complejo habitacional para albergar al menos unos 30 jóvenes prospectos. Por último, pretende construir un comedor con sala de juegos y salones de clases. El último club en apostar por una obra de este tipo es San Carlos, quien decidió desarrollar un complejo de 15 hectáreas en la zona de Aguas Zarcas. En el proyecto está vinculado el directivo norteño y empresario Luis Carlos Chacón, y tiene como principal innovación que será el primer proyecto ecológico de este tipo. Chacón se asesoró y visitó distintos proyectos en España antes de empezar el complejo norteño, que tendrá canchas de fútbol, hotel, departamento médico, gimnasio, sala de recreación y especialmente mucha flora y fauna, tal como dice su concepto ecológico. El centro de alto rendimiento más consolidado hasta la fecha es el de Alajuelense, construido en una propiedad de 8 hectáreas que tiene canchas híbridas, gimnasio, sala de recreación, comedor, y recientemente se abrieron unas residencias que alojan a jóvenes prospectos. El presidente del club y empresario, Joseph, fue quien invirtió en construir la obra y se le cedió al Club Manudo a través de una especie de préstamo. Mientras tanto, Saprissa también inauguró el suyo en Guayabos de Curridabat y fue desarrollado por el proyecto inmobiliario Al Este, que realizó la inversión y se lo alquiló al Club Morado. El Centro Deportivo Beto Fernández contempla en su primera etapa 2 canchas sintéticas y unos camerinos, y se proyecta una segunda etapa en la que se hará gimnasio y oficinas. Es el joven mejor valorado del mundo y una de las nuevas figuras del fútbol mundial. Jude Bellingham es pretendido por el Real Madrid, pero detrás suyo hay una historia que vale la pena contar. Un estudio elaborado por el Observatorio del Fútbol CIES determinó que el jugador menor de 21 años mejor valorado del mundo es el volante inglés del Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Figura con su selección en el Mundial de Qatar y pretendido por el Real Madrid, Bellingham fue tasado en 211 millones de euros, superando a Gavi del Barcelona y Musiala del Bayern Múnich. Sin embargo, detrás del enorme crecimiento de Bellingham, hay una historia que empieza desde que inició su formación en la cantera del Birmingham City a los 8 años. Resulta que cuando el jugador entendió que tenía las condiciones para ser profesional, decidió matricular un curso nivel A de Sociología. Según cuenta el diario Depor, al futbolista le preocupaba tener tanta exposición mediática, lo que podría causar que perdiera de vista sus prioridades y se desenfocara. Con este curso pudo entender cómo funciona todo fuera de su entorno personal, de manera en que pudiera lidiar mejor con las presiones mediáticas que tendría que sobrellevar. Esto sumado a la excelente formación del Birmingham,
que al saber que no puede competir con las cifras exorbitantes de los otros clubes ingleses, apuesta por crear un gran sentido de pertenencia en sus jóvenes y por pulir al máximo sus condiciones naturales. Aunque su futuro sigue en el aire, cada vez toma más forma la idea de que Marcel Hernández seguirá en el fútbol de Costa Rica vistiendo la camiseta del cartaginés. Estas son 10 cosas sobre Marcel Hernández. Número 1. Antes de firmar con Cartaginés, militó en el Cibao FC de República Dominicana. En este equipo jugaba como volante. Número 2. Paulo Guanchoba aceptó a Marcel a prueba, pero admite que le bastó un día de entrenamiento para darse cuenta de que era un jugador distinto. Eso sí, lo convenció de convertirse en delantero. Número 3. Después de casi 4 años sin ver a su familia, el artillero visitó Cuba el año anterior para reencontrarse con sus padres y sus amigos cercanos. Marcel nació en el barrio Corazón de Jesús, en La Habana. Número 4. En su visita a Cuba, el delantero reconoce que le dolió ver que en los supermercados hay filas de hasta 500 metros para comprar pollo o los alimentos de la canasta básica. Número 5. El 26 de abril del año anterior se convirtió en el máximo goleador extranjero del fútbol nacional. En ese momento llegó a los 95 goles y superó a Joseph Miso, quien acumuló 88 anotaciones en su carrera. Número 6. El medio cubano Inside Caribbean Football lo nombró jugador del año en 2022. Como argumentos para darle el premio le reconocieron los 20 goles marcados en 31 juegos y su regreso a la selección cubana. Número 7. Tiempo atrás Marcel expresó su deseo de jugar con la selección de Costa Rica. Sin embargo, ya tenía algunos partidos con el combinado mayor de Cuba, lo que le impedía cumplir los requerimientos que exige FIFA. Número 8. Al parecer, hay muchas posibilidades de que se quede en Cartaginés para el torneo venidero. Aunque valoraba ofertas del exterior, especialmente en Asia, al final no se habría concretado nada. Sumado a que el presidente Leonardo Vargas le hizo una oferta de renovación muy favorable en lo económico. Número 9. El cubano contó que en algún momento llegó a tener un acuerdo con Saprissa para vestir su camiseta. Sin embargo, la opción se cayó luego de que la doctora María Luisa Ávila, fiel seguidora morada, dijo que no se volvería a poner la casaca morada si Marcel firmaba con la S. La oposición de la doctora era porque en aquel momento el delantero estaba denunciado por un delito sexual en contra de una menor de edad. Al final, el resultado del juicio sobre el caso favoreció a Marcel, pero la opción con Saprissa nunca se concretó. Número 10. Marcel es uno de los fichajes locales que más dinero ha movido en la historia. Alajuelense le pagó a Cartaginés $150,000, que correspondía a la cláusula de salida en su contrato. Es muy difícil responder a esta pregunta. ¿Cuál es el mejor extranjero del fútbol de Costa Rica? Me parece que hay un debate claro entre dos. Y voy a reducir este video en dos. Marcel Hernández y Mariano Torres. Son los dos más influyentes. Uno es un volante ofensivo, el otro un delantero. Y quiero decir con esto que, aunque son de puestos diferentes, uno es un volante de corte creativo y el otro un delantero, claramente la influencia se puede medir. Marcel con sus goles, sus asistencias y el juego asociativo cerca del área, Mariano especialmente por la generación de ocasiones de peligro y el porcentaje de jugadas en las que participa en cada uno de los goles del equipo morado. Luego de valorarlo muy bien, porque claramente creo que Marcel es el mejor delantero del fútbol costarricense, me da la impresión de que el tema Mariano, por la amplitud con la que ha rendido en un equipo de la exigencia de Saprissa, hace que esté un peldaño arriba. Y digo, es dificilísimo de decidir si son los dos mejores, pero si tuviera que decir cuál es el mejor extranjero del fútbol nacional, me inclinaría por Mariano. Especialmente por eso, influencia en etapas finales, en muchas etapas finales, con un equipo muy exigente como Saprissa, en donde me parece Mariano ha marcado mucha diferencia, sumado en que hay un valor agregado, y es que Mariano casi siempre juega bien. Son pocos los partidos en que se ha podido decir que Mariano desentona. No podríamos comparar los goles porque claramente son posiciones diferentes, pero sí la argumentación puede ir desde esa óptica, desde cuánto influye cada jugador en su posición de manera regular. Y en eso me parece ha sido ligeramente superior Mariano, que aún así, les digo, es mi top 2, los mejores jugadores del fútbol nacional. Mariano número 1, Marcelo número 2. Para ustedes, ¿cuál es? Lo invito a dejar su criterio en los comentarios.